Bienvenidos al Boletín del Distribuidor, donde compartimos reportes de la distribución de literatura cristiana y discutimos temas polémicos y de crecimiento espiritual con una perspectiva bíblica. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y escuchar nuestro programa El Boletín del Distribuidor. Mi nombre es Alejandro Martínez y estoy aquí con mi compañero Tito Wheeler. Un gusto. Vamos a comenzar con el podcast del día de hoy. Primeramente tenemos algunas noticias que les queremos dar, buenas noticias, otras noticias que requieren de su oración, pero gracias a Dios siempre es bueno y tenemos muchas buenas nuevas que contarles el día de hoy. Y queremos empezar con la carga de Biblias que ya pedimos. Ya los hicieron y ya los mandaron, entonces ya están enviados, entonces para que oren por esa carga que llega con bien a la bodega. Las fechas para entonces que va a llegar va a ser más o menos por 28 de abril, traen estimado. Entonces vamos a esperar a ver que lleguen y ya después lo podemos mandar a sus lugares correspondientes. Les recordamos, esta carga que viene de Biblias se quiere distribuir en cuatro países: el país de Panamá, el país de Venezuela, país de Guatemala y obviamente el país de México. Por favor, oren por este contenedor y por esta labor que queremos hacer. Otra noticia muy buena también, pues la librería sigue funcionando como punto de distribución de literatura y de Biblias. Hemos estado mandando en estas semanas pues literatura a diferentes partes del país. En esta semana hemos mandado algunas cajas, quizá unas 10, 15, y pues gracias a Dios todavía gente nos contacta, gente nueva nos está contactando que nunca había tenido trato con nosotros, pero que pues llegaron y solamente pues hemos mandado material. Algunas personas están pues esperando, están tal vez viajando, haciendo algunas cosas, pero están esperando también material, el cual se les va a ser enviado. Y les recuerdo, si usted nos escucha y desea material, se encuentra aquí dentro del país, no olvide contactarnos, puede llamarnos o puede mandarnos un WhatsApp al 462-346-6500. Ajá, y otra cosa que quizás ustedes ya saben, que tenemos una bodega en Estados Unidos, en Johnson City, Tennessee, pero lo que pasa es que se estaba llenando. Ya ves que estamos preparándonos para estas 4 cargas, pero como no tenemos mucho espacio, ya se estaba llenando. Entonces, una cosa que nosotros no queremos hacer es decir no a alguien que nos quiere regalar literatura. Entonces estamos orando. Queríamos construir como un edificio de metal ahí, pero como el terreno está en una cima y está como una inclinación, entonces iba a estar medio complicado hacerlo y muy costoso. Pero ahí tenemos un contenedor vacío que metemos literatura como almacenamiento. Pero como ya se está llenando, estuvimos orando qué podíamos hacer. Entonces el hermano de mi papá, el director de este ministerio, o sea mi tío, ofreció comprar otro contenedor para poner ahí en la propiedad, para poder almacenar más Biblias, más literatura, y así ya no vamos a poder decir no a alguien que nos quiere regalar literatura. Entonces ya hicieron el contrato, solo falta que lo vayan y lo paguen y lo recogen, y ya después vamos a tener más espacio en la bodega para ya entonces seguir esparciendo la palabra de Dios. Gracias a Dios por esa ofrenda, ¿verdad? Y por esa ayuda que Dios manda en momentos difíciles. Siempre que se requiere, Dios está allí. Y gracias a Dios que hace posible este ministerio. Y pues sigan orando, solamente les invitamos, sigan orando por este ministerio de distribución de literatura, como dice la palabra de Dios, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, que justamente es el tema de nuestra iglesia en este año. Por favor, oren por eso, para que la literatura llegue a más países, nuevos ranchos, nuevas comunidades, y haya gente salva, haya más salvación, haya gente nueva entregándose a los pies de Cristo. Oren por esto. Pero queremos empezar en esta ocasión nuevamente retomar el tema que hace semanas pues ya lo habíamos tomado, solamente que pues por una u otra cosa no pudimos seguir con ese tema. Nuevamente vamos a retomar. Estamos hablando acerca de la preservación de la palabra de Dios. Básicamente estamos diciendo la historia de la Biblia. Entonces queremos tocar este tema,
la historia de la Biblia, la preservación de la Biblia nuevamente en estas semanas. Ahora, como ustedes ya saben, la Biblia se divide en dos partes, que es el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y la Biblia fue compuesta por 40 diferentes escritores inspirados por Dios, para que pudieran escribir la Biblia completa. Ahora, no se escribió todo junto, ni tampoco se escribió con un acuerdo entre las personas. Puede decir, los primeros libros fueron escritos por Moisés, y estaba Job, también era de los primeros libros que fueron escritos, pero ya después está Isaías, Jeremías, que vivieron cientos de años después. Entonces, recaptando poquito, la Biblia, el Antiguo Testamento habla de la ley, de la historia del pueblo de Israel y los profetas. Y el Nuevo Testamento se escribió hasta 400 años después que entró Cristo. Ahí es cuando empieza a recapitular el Nuevo Testamento. Entonces ahí levanta la vida de Jesucristo, los hechos de los apóstoles, y también empieza con unas cartas que Pablo manda a las iglesias, pero también unas cartas de otros apóstoles que mandan a diferentes lugares, y termina con el libro de Apocalipsis, que más o menos fue acabado en el año 96 después de Cristo. O sea, abarcando, son como más o menos 2000 años entre el primer libro y el último libro. Entonces es muy interesante ver cómo cada uno de estos libros apuntan a la misma cosa: la redención en Cristo. Todo esto está junto y está, es un libro maravilloso. Entonces, viendo esto ya podemos ver, pues podemos confiar en la Biblia, ¿no? Y sí, es muy interesante, y hay ideas donde muchas veces se puede creer, bueno, pues pues quizá estas personas intercambiaron ideas, las escribieron juntas, pero no, cada persona, bueno, muchas veces las personas estaban en diferentes lugares escribiendo estos libros, aparte en diferente tiempo. Algunos, tanto profetas como apóstoles, fueron contemporáneos, sí estuvieron vivos en el mismo tiempo, pero no estaba Pablo y Juan juntos, y pues bueno, ya tú escribe esto y escribo otro. Cada quien escribió en diferentes lugares, pero cada uno concuerda. ¿Por qué? Porque fue inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces, ahora, sabemos que el el Antiguo Testamento fue juntados por los escribas de ese entonces, que copiaron todos los escritos de los profetas y las leyes y la historia. Lo recapitularon y lo llamaron el Torá. Hicieron copias. Podemos, si se recuerdan, hablamos poquito de los masoréticos, que copiaban la Biblia con exactitud. Ahora, pero ¿cómo se juntó el Nuevo Testamento? Ok, el Nuevo Testamento fue juntado por las iglesias nuevo testamentarias, las primeras iglesias que hubo. Bueno, usted puede leer la Biblia, está la iglesia de Corinto, está la iglesia de Galacia, la iglesia de Filipos. Hay iglesias allí en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Aparte hay otras iglesias que tal vez no se mencionaron allí en la Biblia, pero ¿qué pasó? Bueno, hay un versículo, si no mal recuerdo, es en Colosenses, en la cual se manda una carta, y el mismo Pablo, y ahí nos da una pista de lo que se hizo. No en todos los libros dice, solamente en este libro lo dice, y con esto podemos saber qué fue lo que se hizo. Se le dio el mandato, Pablo dio el mandato, obviamente inspirado por Dios. Se le dio el mandato de que la carta que era para la iglesia, si no mal recuerdo, de la Odisea, fuera copiada en la iglesia de Galacia. De Colosas, lo siento. Y también le dijo, y que los de la Odisea copien la carta que les estoy mandando a ustedes. Entonces, cada iglesia tenía la responsabilidad de copiar los escritos. Y creo que la iglesia principal que se hizo responsable por juntando todos estos escritos fue la iglesia de Antioquía. Tuvo una gran parte en juntando las escrituras, poniéndolos juntos, diferentes escrituras de Pablo y diferentes escrituras de Pedro, Juan, Judas, Santiago, y Hebreos también. Ellos, por la inspiración de Dios,
yo creo que ellos juntaron estos libros, incluyendo los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro de Apocalipsis que Juan escribió también, los juntaron para hacer el nuevo pacto o el Nuevo Testamento que tenemos hoy en día. Y aquí ya surge un tema, porque así como lo dice nuestro hermano Tito, la iglesia de Antioquía fue la que estaba, la que se encargó en este momento pues de juntar todo este material de la Biblia. Pero aquí ya se divide o se hace una partición de lo que se llaman dos corrientes, la corriente del norte y la corriente del sur. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, vamos a poner de ejemplo Jerusalén. Jerusalén estaba vamos a decirlo de esta manera, X lugar, ¿verdad? Usted lo puede buscar y usted puede encontrar Jerusalén. El punto es, Jerusalén estaba en una parte del mapa, pero más o menos 500 kilómetros hacia el norte estaba la iglesia de Antioquía, que fue la encargada de juntar la Biblia y hacerlo sin corrupción. Y hacer más copias, obvio. Y hacer más copias, porque ese era el mandato de Dios. Pero al sur, a más de 500 kilómetros hacia el sur, al sureste para ser exactos, estaba otro lugar que se llamaba Alejandría, en Egipto. ¿Qué pasó con esto? Lo que pasó es que, bueno, el diablo, usted puede notar en la Biblia cómo el diablo es un usurpador, es un acusador, pero aparte también trata de imitar lo que Dios hace. Trata siempre de destruir el plan y el plan de Dios. Y una manera de destruir el plan de Dios, que siempre la que usa, es siempre afectar la palabra de Dios. Y ahora Alejandría era conocido como una ciudad de inteligencia. Ahí tenían universidades. Era el centro de la educación del mundo. Y había disque escribas, empezaron a tener sus propias ideas. Y empezaron a decir, no, pues yo pienso que ellos realmente quisieron decir esto, o que realmente quisieron hacer esto, o estas palabras en verdad significan esto. Y por eso empezó a surgir cambios en la palabra de Dios, hacer modificaciones. Estas escuelas, escribas, quisieron hacer sus propios cambios, ellos diciendo, no, pues yo pienso que es así tal cual como es. Pero ni entre ellos se podían poner de acuerdo. Todos los escribas entre ellos no podrían ponerse de acuerdo, porque pues, no estaban inspirados por Dios. Entonces cada uno tenía sus propias ideas. Y entonces de ahí empezó a surgir que es la corriente del sur, por eso hoy en día dividimos los textos antiguos en textos recibidos y en textos alejandrinos o textos críticos, porque quisieron hacer su propio criterio de la palabra de Dios. Exacto, usaron esto que se llama método alegórico, que así dice esto, pero esos son solamente, como se puede decir, metáforas, ¿no? Y realmente estas palabras quieren decir otra cosa. ¿Y qué es lo peligroso de este método? Lo peligroso de este método, como ya lo comentó nuestro hermano Tito, es que aquí ya este método se rige por el pensamiento del que está trabajando en esto. Entonces, estos filósofos de este lugar, como tenían este método alegórico, este método se regía por cada filósofo. Si, por ejemplo, y es el más común y es el que vamos a estar hablando, Orígenes, que fue el principal de todo esto. Orígenes tenía un punto de partida que tal vez otro filósofo no lo compartía. Y eso es el problema, que cada quien tenía un pensamiento subjuntivo, un pensamiento personal, y en este caso Orígenes, pues sabes qué dice, yo quiero partir de este punto, para mí esto no es lo que dijo Dios, sino que tal vez quiso decir otras cosas. La Biblia se compone de tantos libros, que son 66, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, pero Orígenes dijo, mira, yo sé que se compone así el Antiguo Testamento, yo sé que el Nuevo Testamento también son estas cartas, pero hay unas historias que pues son interesantes, no son tal vez inspiradas por el Señor, no son tal vez parte del canon de la Biblia, pero son interesantes, y estos son los que se llaman libros apócrifos, que usted puede encontrar en las Biblias católicas.
el libro de Macabeos, Baruch y todos estos libros son libros apócrifos. De hecho, si usted lee la Biblia católica, ahí mismo en la Biblia católica dice que son libros apócrifos. ¿Qué quiere decir esta palabra apócrifo? Esta palabra quiere decir que no es confiable, o tal vez sí dice verdad, pero realmente no es 100% fiable. Entonces, esta persona llamada Orígenes dijo, bueno, pues yo pienso que sería buena idea incluirlos en la Biblia que está inspirada a incluir algunos textos que no son tan confiables, pero que son interesantes. Y así pues surgen otras Biblias que pues ya lo mencioné, algunas que son católicas, pero no solamente eso. Esta persona de Orígenes también, como su pensamiento estaba pues muy torcido y estaba cambiando palabra de Dios, algunas cosas Orígenes aumentó y otras cosas Orígenes quitó. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Corrupción textual. ¿Dónde podemos ver esto de la corrupción textual? Bueno, desde que la serpiente fue con Eva y le dijo con que Dios os ha dicho. Desde ahí ya empezó la corrupción textual. Y el diablo fue el padre de esto, y el diablo usó pues de sus siervos para tratar de dañar la Biblia, y por eso al día de hoy tenemos muchas Biblias y mucha gente, es que no sé qué Biblia usar, es que esto, es que aquello. Pues es a raíz de todo esto. Y desde entonces, desde Alejandría y Antioquía, tenemos lo que son dos divisiones de textos antiguos, de manuscritos. Ahora, normalmente se dividen en los textos críticos y los textos recibidos. Ahora, les dicen textos recibidos porque fue la iglesia antigua que recibió el texto de Antioquía, el puro y el preservado, y el que habían copiado los de las iglesias. Pero los textos de Alejandría eventualmente se olvidaron, porque eran rechazados por los de la iglesia. Hasta que después surgió la Iglesia Católica y ahí empezó todo otra vez, arrancó las raíces y lo plantó de nuevo y empezó toda la corrupción, y por eso tenemos hoy en día lo que hay muchas versiones y ya no podemos confiar y ya no podemos decir ¿por qué dice la Biblia eso? ¿O por qué tal? Entonces, por eso creemos en la preservación, porque creemos que Dios preservó una línea santa a través de los textos recibidos. Y hay un texto interesante después de todo esto, hay una historia interesante. Después de todo esto pasó, la gente todo lo era social, ya no empezaron a hablar tanto el griego, sino el latín. Todo estaba bajo el control de Roma, ya no eran bajo control de Grecia. El griego ya se iba olvidando, entonces ya todos hablaban latín. Entonces surgió el problema, pues hay que traducir la Biblia en el latín, ¿no? Entonces, más o menos en el año 120 después de Cristo, más o menos 20 años después del escribir de la palabra de Dios, empezaron lo que se llama los Vaudois. Era un grupo de gente que vivía en las montañas Alpes, y ellos empezaron a traducir la palabra de Dios en latín. Estudiaron y traducieron el Biblia en latín y lo llamaron la Biblia en latín o la Vulgata antigua. Ahora, esto no se acabó hasta el año 157 después de Cristo, pero ya tenían una Biblia en latín. Ahora, después de todo esto, surgió la Iglesia Católica y quiso ser su propio, usando los textos de Alejandría. Entonces es algo interesante, pero yo creo la siguiente semana vamos a hablar un poquito más de la Iglesia Católica, qué hizo, cómo hizo. Y hay un libro interesante que habla de todo esto, se llama Nos dio Roma la Biblia en español. Lo vendemos en nuestra librería. Es muy interesante el libro, muy descriptivo, te da una buena historia de lo que pasó a través de todo esto, de todos estos años de la Biblia, de los textos, de las corrupciones, y yo la verdad lo recomiendo mucho. Mucha de la información que estamos usando la estamos sacando de este libro. Aquí el mismo libro es muy bueno porque te da aún así referencias que tú puedes buscar en internet o en la Biblia,
y puedes fortalecer estos enseñanzas que la Biblia pues menciona, el libro menciona, y con estas referencias pues tú los puedes fortalecer. También hay otros libros muy buenos que también recomendamos, quizá en un futuro cuando estemos hablando acerca de la preservación un poquito más a fondo, usemos estos libros. Igual le dejo los nombres, si usted en algún momento los quiere adquirir, puede sin problema mandar un WhatsApp ahí a nuestra librería. Le vuelvo a repetir el número 462-346-6500. Estos libros son ni una J ni una tilde, lo cual habla acerca de la preservación de la palabra de Dios. Y otro libro también muy bueno es la Biblia de Dios en español. Este también habla acerca de la historia de la Biblia, desde Casiodoro de Reina empezó con esta carga de traducir la Biblia al español. Sí, es un poquito más actual la historia, pero también se relaciona con la Biblia en español. Porque es importante la Biblia en español. ¿Qué Biblia de español está usando? Eso es lo importante, porque hay muchas. Usted puede buscar en el mercado y pues puede encontrar la Nueva Traducción Viviente, puede encontrar Dios habla hoy, puede encontrar la Biblia, hablando de los católicos, la Jerusalén latinoamericana, puede encontrar la guadalupana, hasta el de los Testigos de Jehová, ¿verdad? Puede encontrar hasta los Testigos de Jehová, puede encontrar tantas Biblias, aún en la versión Reina Valera, puede encontrar Reina Valera 1909, 1602. Puede encontrar la Trinitaria, puede encontrar 1960, y la que nosotros usamos, que es la que creemos, que tiene las palabras de Dios preservadas, Reina Valera Gómez 2010, o en su versión actual 2023. ¿Por qué usan eso? ¿Por qué es importante? Es que no es tan importante eso, es más importante ganar almas. Es muy importante ganar almas, claro que sí, pero tenemos que tener mucho cuidado de qué palabra usamos, hablando de qué Biblia usamos. ¿Por qué? Porque tal vez usted puede saber mucho acerca de doctrina y usted puede decir, bueno, esta palabra yo sé que está cambiada, que esta palabra tiene que significar otra cosa, pero yo entiendo qué es lo que significa. Ok, usted sí, pero hay gente nueva que no lo entiende. Hay gente nueva que no conoce la palabra de Dios, que no sabe de doctrinas, y que si lee una Biblia corrupta puede confundirse, puede hasta perderse, puede desanimarse simplemente por una mala traducción. En las Biblias de los Testigos de Jehová hay muchos versículos que no están. Muchos versículos que no se encuentran. Está solamente el número, pero el versículo no está. Entonces, esto es omisión a la palabra de Dios. Vaya Apocalipsis y dice la palabra de Dios que hay de aquel que quite o que ponga a la palabra será condenado. Dice aquel que quite será su nombre quitado del libro de la vida, y aquel que ponga, así se le van a añadir las plagas que están escritas en este libro. Y es un tema muy profundo, podemos abarcar mucho, y queremos seguir abarcando esto en los siguientes episodios que vamos a sacar, pero por el día de hoy se nos ha acabado el tiempo y queremos agradecer su tiempo por escucharnos en este programa, y queremos agradecerle por todo lo que ustedes hacen por nosotros, y que Dios me lo bendiga. Gracias por acompañarnos en este programa del Boletín del Distribuidor. Si tienes alguna duda o quieres adquirir alguno de nuestros materiales, puedes comunicarte con nuestra librería al número 462-346-6500. Eso es 462-346-6500. También puedes seguirnos en nuestra página de Spotify o en YouTube, en el canal Boletín del Distribuidor, para ver más contenido. Hasta la próxima. Sigamos esparciendo la palabra de Dios por todo el mundo.